Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Sí me oigo? ¿Sí me escuchan? ¿O más o menos? Más o menos. Qué hermosas alabanzas, amén, hermanos. A mí me ponen de buena, no sé usted cómo lo ponen, hermano. Amén, ¿verdad? A ver, hermano, necesito un nombre. Quiero preguntarles, hermanos, ¿quién trae Biblia? A ver, levante su Biblia. El que no traiga Biblia, tenemos nuevas allá atrás, ¿verdad, hermano pastor? Para que se levante. Otra preguntita, ¿quién trae cuadernito, hermano? ¿A quién le falta cuaderno, hermano? Levante la mano. Vara, traigo aquí dos. Ay. ¿A quién le falta cuaderno, hermano? Es bien importante aprovechar las predicaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque de repente salimos allá afuera y andamos batallando con el trabajo, con la familia. Las esposas batallan con los esposos de repente, ¿verdad? Y los esposos también. Entonces, hermano, ¿quién no trae cuaderno? Levante la mano, no tenga miedo. Perfecto, vamos a darle oportunidad. A ver, a la que es su esposa, hermano. La semana pasada, en el capítulo 12 de Génesis, puede abrir su Biblia, ¿eh? Le voy a dar todas las ventajas para que se los quede, no me lo quiero llevar. Mencióneme dos personajes que vimos en Génesis capítulo 12. Dos personajes. Es una historia acerca de Abraham, ¿perdón? Y Saraí. Ah, yo le ayudé con uno, ¿verdad? Venga por su cuaderno. Sáquele provecho, apunte todo. Los escogí amarillos para que no se le pierdan. Ok, vamos a ver. Siguiente cuadernito. La mamá de Dianita, se me olvida su nombre. ¿Lista para la pregunta? ¿Sí o no? Sí. Génesis 12, ese es lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál fue el error de Abraham o en qué le falló a Abraham a Dios? Por ahí le hizo una observación a su esposa cuando ya estaban llegando a Egipto. Se la va a poner más fácil. ¿Qué le dijo? Vamos, mi amor, confiados en Dios, no pasa nada. O le dijo, vamos a decir que tú eres mi hermana. ¿Qué le dijo? Adelante. Ándele. ¿Qué le dijo? Le dio miedo, ¿verdad? Ah, me dio toda la respuesta más completa. Venga por su cuaderno. Amén. ¿Perdón? Ya sé, ¿verdad? Que no se le pierda, hermana, ¿eh? Es bien importante, hermanos. Yo no había detectado ese grave error de Abraham hasta que vi la predicación. Y de hecho ya traigo mi cuadernito también para apuntar. Entonces es poco el tiempo que tenemos para alimentarnos de la palabra de Dios. Es oro molido el estar en la casa de Dios. Amén, hermanos. Entonces aproveche, haga sus apuntes. Yo no le pido que ponga, que escriba lo que yo diga o lo que dice la palabra de Dios. Saque usted ahí sus comentarios, sus argumentos. Sáquele provecho a este tiempo. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a ver si trae pilas o me ayudan con la primera diapositiva, por favor, hermanos. Vamos a la epístola o a la carta, primera de Juan, capítulo 4. Y para recordar un poquito, hermano, porque hacía un ratito que no habíamos podido revisar estas enseñanzas. Les recuerdo que en el capítulo 4 estuvimos viendo acerca de las falsas enseñanzas, de los falsos profetas, que no es otra cosa que aquellas personas o aquellos líderes que en aquellos tiempos, allá por el año 100, después de Jesucristo, estaban compartiendo cosas raras y extrañas. Negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, negaban que era el Hijo de Dios, y desde ahí hasta nuestros días han salido muchas teorías, por llamarlo de alguna manera,
o muchas cosas que niegan la existencia del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces necesitamos estar listos y apercibidos. ¿Por qué? Porque diariamente usted y yo salimos a la calle a buscar el sustento. Diariamente hay luchas, diariamente estamos, tal vez salimos contentos y no falta que pase en su vida o en mi vida y de repente nos molestamos, nos enojamos o pasa alguna situación. Si les ha pasado, nada más a mí me pasa, hermanos. Y entonces debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque las acechanzas de Satanás ahí están y él se disfraza de una manera increíble para que usted no lo perciba, para que yo no lo perciba, y luego le andamos echando la culpa a medio mundo. Hasta el pastor sale bailando a veces, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es lo que lo que habíamos visto en una de las veces que me tocó compartir. Y vayamos a la palabra de Dios, ya lo tenemos ahí, primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del 4 al 9. Sígame por favor con su vista y después vamos a orar. Dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice en el 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar para encomendarnos en este tiempo a nuestro Padre bendito. Padre eterno, en esta hora estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has traído con bien a esta tu casa, Señor. Nos has permitido tener tantas victorias que a veces ni las hemos visto ni las hemos disfrutado, Señor. Pero sabemos que tú siempre has estado con nosotros. Permítenos a través de esta enseñanza, Señor, poder crecer un poco y confiar más en ti, Señor. Nos decimos tus hijos, Señor, nos decimos hijos de Dios, pero a veces fallamos en que no estamos confiando plenamente en ti, Señor. Ayúdanos para poder arraigarnos en tu bendita palabra, Señor, de la manera adecuada, Señor, no confiando en mis fuerzas, no pensando, no creyendo, no imaginándonos, Señor, cosas que son humanas o emociones que también son humanas, Señor. Ayúdanos a poder revelar estos versículos en nuestra vida, Señor, hacer los cambios pertinentes, Señor, para entender, darnos sabiduría de lo alto, Señor, para poder llevar a cabo estos cambios en nuestra vida, esta renovación de nuestro entendimiento, como dice tu bendita palabra, para poder sujetarnos a tu palabra, para poder obedecer tu bendita palabra, Señor, y poder andar en luz como tú lo eres. En Cristo Jesús te pido todo esto y pon palabra propia para que este mensaje, así como me lo compartiste a mí, sea entendible, Señor, y podamos sacarle provecho. En Cristo Jesús, amén y amén. Pues bien, hermanos, veíamos unos versículos relacionados con las enseñanzas que estaba plasmando Juan. Y déjame te digo, Dios me habló fuertemente. ¿Por qué? Porque a través de estos versículos necesitamos usted y yo identificarnos con Dios. ¿Cómo nos podemos identificar con Dios? Pues somos sus hijos, somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que hemos entendido el mensaje del Evangelio. Amén, hermanos. Somos los hijos de Dios, aquellos que estamos tratando o obedeciendo, mejor dicho, la palabra de Dios, que nos sujetamos y obedecemos. Aunque me guste o no me guste lo que digan los versículos, trato de profundizar y trato de que el Señor haga la obra en mí. Si usted y yo tratamos de ser buenos en nuestras fuerzas, vamos a fallar. ¿Es cierto esto? Si usted y yo tratamos de comportarnos con los estándares del mundo, vamos a fallar. La única manera es que Dios haga la obra dentro de nosotros. La única manera es que Dios
al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador por medio del sacrificio de Jesucristo, dice la palabra de Dios que viene a vivir con nosotros el Espíritu Santo, que no es otra cosa que Dios, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces es por medio del Espíritu Santo, es porque vamos a adquirir poder, es por medio del Espíritu Santo que vamos a salir vencedores de cualquier situación. Pero al hablar de salir vencedores, esto involucra una lucha, esto involucra una confrontación o tal vez una guerra. Entonces no se me desanime, yo soy el primero que de repente me ando asfixiando yo solo y digo, hey, ¿dónde está tu identidad, Juan Carlos? ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios y al igual que muchos grandes hombres y mujeres, como vimos ya Abraham en el ejemplo y Saraí, que fallaron tremendamente, Dios no se retiró de ellos, al contrario, les dio otra oportunidad. Entonces debemos de agarrar esos ejemplos, lo positivo, ¿para qué? Para empaparnos y caminar en las cosas del Señor. Siempre, si se cae, si se resbala, levántese y volvamos a caminar, hermanos. De eso se trata la vida. Amén, hermanos. A veces hacemos las cosas bien en nuestra casa, hacemos las cosas bien en nuestro trabajo y de repente hasta nos regaña el jefe. Si le ha pasado, nada más a mí me pasa. Entonces no se desanime, igualmente esposas, denle otra oportunidad a su esposo, otra más, o viceversa, ¿verdad? Entonces tratemos de empaparnos de la palabra de Dios. Les recuerdo, recuerde este título, mi identidad. Usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Quiénes somos, hermano? Hijos de Dios. Y fíjate lo que dice la primera diapositiva luego, para entrar en el tema. Nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Fíjate nada más, está aquí reforzando la palabra de Dios una vez más lo que te estoy comentando. Hijitos, nos habla de un amor entrañable. Esto fue escrito para aquellos hermanos del año 100 después de Cristo, y el día de hoy, ¿qué crees? Está vigente. Está vigente para ti, está vigente para mí, y te está diciendo, vosotros sois de Dios. Yo hice un ejercicio que me funcionó, le puse mi nombre ahí donde sea vosotros, porque de repente en nuestra mente dice ahí plural y decimos vosotros, y como que no le sacamos provecho a lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces póngale ahí su nombre. Yo le puse Juan Carlos, eres de Dios y los has vencido. ¿A quiénes ha vencido Juan Carlos? A aquellas falsas enseñanzas, a aquellos falsos profetas, porque de repente somos bien buenos para pensar, creer o imaginarnos cosas raras y extrañas, y a veces cuando nos portamos mal, ¿alguien se ha portado mal? ¿O nada más a mí me pasa? Le echamos la culpa a los demás, al jefe, a la esposa, a las hijas, a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es bien importante, bien relevante. Juan Carlos, eres hijo de Dios, póngale ahí su nombre y me dice que los he vencido. Fíjate, yo ya tengo una victoria gracias al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz hace más de 2000 años. Amén, hermanos. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces necesitamos apropiarnos y creerle al Señor al 100%. Yo soy un hijo de Dios, yo ya los he vencido. ¿A quiénes? A todos. Y no para esto ahí, hermanos. Les recuerdo que Satanás está en el mundo y Satanás no puede estar en todos lados. Pero él tiene una serie de compinches, una serie de ángeles que decidieron no seguir a Dios y se convirtieron en demonios. También a estos ya los hemos vencido, al mismísimo Satanás y a aquellos ángeles. Dice enseguida, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tristemente, hermanos, Dios es dueño y señor del mundo y de toda la creación, pero el gobernador de este mundo es Satanás y tiene muchos demonios a su cargo y en todos lados está. Y tristemente, la gente del mundo no sabe de este gobierno del maligno. Todo mundo, si salimos allá afuera, usted le pregunta, ¿cómo estás? Y le van a decir, bien, gracias a Dios, y a veces lo decimos como estribillo. A veces lo dicen nada más como una respuesta rápida, sin saber el significado real o lo que involucra el decir bien, gracias a Dios, sin conocer realmente lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces necesitamos usted y yo estar bien listos y bien apercibidos
¿Por qué? Porque usted y yo conocemos la sana doctrina, porque usted y yo conocemos la palabra de Dios, porque usted y yo estamos tratando de aprender día con día. De hecho, les di esos cuadernitos para que le saquen provecho y apunten y podamos crecer. Día con día, los días no son fáciles, hermanos. Siempre pasa algo en nuestra vida, siempre hay un detalle en la casa, en la oficina, y no estoy hablando del medicamento. Batallamos, hermano, porque siempre Satanás se oculta y va a hacer que ocurran cosas raras y extrañas en cualquier lugar con la finalidad de que usted se desinfle, de que usted se desanime, de que usted ande desmotivado, de que usted tal vez la próxima semana diga, no, ya no voy al templo. A mí me llegó a suceder, hermanos, en algunas ocasiones. Por eso necesitamos estarnos nutriendo de la palabra de Dios día a día, a cada rato, a cada instante, en las buenas y en las malas. Amén, hermanos. Fíjate, los hijos de Dios no necesitamos temer a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas, ni al anticristo, ni a Satanás, ni a sus demonios, pero debemos de estar prevenidos. ¿Por qué? Porque siempre está al pendiente el mal, siempre está disfrazado y obviamente usted y yo tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos estarlo nutriendo. ¿Cómo lo podemos nutrir? ¿Cómo podemos nosotros enriquecer esa relación personal con Dios? Pues puede ser a través de alabanzas, puede ser a través de devocionales, puede ser a través de versículos, puede ser a través de muchas actividades que podemos hacer en cualquier área. Yo no le digo que deje de trabajar, ¿verdad? O que deje la máquina que trae a su cargo y se baje. No, pero podemos estarnos nutriendo de alabanzas. ¿Qué, qué pasaría si usted nada más se nutre de canciones de Paquita la del barrio? Pues va a llegar en la noche y en la primera oportunidad, rata de dos patas mínimo, ¿verdad? Entonces necesitamos estar buscando las cosas de Dios, ser selectivos. ¿Para qué? Para que esto pueda ser de bendición a nosotros y edificación a todos y cada uno de nosotros. Fíjate, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted y yo tenemos ya la victoria en nuestro bolsillo. El problema es que necesitamos estarnos nutriendo y necesitamos creernos que ya vencimos. Pero de repente viene la adversidad, viene el problema de cualquier tamaño o color. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos hacemos chiquitos. Entonces necesitamos estarnos nutriendo, necesitamos creérnosla que somos hijos de Dios, necesitamos recordar nuestra identidad. A los ojos del Señor ya estamos completos. Amén, hermanos. Necesitamos lograr entender esto. ¿Por qué? Porque cuando lo entendamos vamos a adquirir una gran confianza y vamos realmente a tener ese poder espiritual para poder andar en sus caminos. Y obviamente vamos a tener victoria, victoria y victoria. Va a haber lucha, va a haber tal vez un tropiezo, va a haber cualquier situación. Con esto lo que te quiero dar a entender es que esto es una declaración positiva, lo que yo estoy haciendo esta mañana tarde. Yo no te estoy dando una esperanza deseada, no te estoy ofreciendo algo que va a suceder. No, ya sucedió, ya está plasmado en la palabra de Dios, pero necesitamos apropiarnos de esas promesas. ¿Es cierto esto? Necesitamos creerle a Dios y necesitamos empoderarnos, pero por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Eso, no los agarré dormidos. Sí. Debemos, obviamente, entender, o bueno, ya sabemos, usted y yo vamos ahí un poquito a medio versículo atrás de Primera de Juan 4, 4, 3, 3 y medio. Fíjese lo que dice. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermanos. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, lo leímos, lo hemos escuchado, ya está en el mundo y está haciendo caos, está sembrando caos, está haciendo cosas, lo que a él le conviene, lo que a él le agrada, y él está distorsionando obviamente las cosas de Dios y está tratando de acomodar el mundo a sus intereses,
y a sus convicciones. Entonces, el mundo, yo le quiero preguntar, ¿cada vez está mejor o cada vez está peor? Peor, el mundo cada vez está más echado a perder. El mundo en todos los niveles está corrompido, a todos los niveles está depravado y tristemente cada vez o cada día está más alejado de las cosas de Dios. ¿Es cierto esto? Tristemente sí. El mundo está en manos de malvados, gente que nada más está viendo hacia sí mismo y tristemente les aseguro que ni siquiera saben que están ellos trabajando para Satanás o para el maligno. Quiero compartirte algo, algo acerca de los malvados. Vayamos a la palabra de Dios, a Isaías 5:20. El Antiguo Testamento, fíjate desde cuándo estaba plasmado algo bien importante que vamos a ver esta mañana y te va a servir a ti y me va a servir a mí. Repito, Isaías capítulo 5 y vamos al versículo 20. Me indicas con un amén cuando lo tengas. Isaías capítulo 5, 20. Amén. ¿Ya lo tenemos los demás, hermanos? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fíjate, desde el versículo 8 en adelante, nada más vamos a ver dos versículos, empiezan los lamentos, empiezan los quejidos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto está sucediendo hoy en el mundo, hermanos. Los valores están por patas para arriba, dirían por ahí las personas mayores. Y hay personas que hacen cosas malas, pero les llaman bueno. Es válido, no hay problema, pero está haciendo válido a sus ojos. Y tristemente, ya la palabra de Dios la hacen a un lado, o bien la corrompen, le dan una mala interpretación acorde a sus emociones, acorde a sus intereses. Repito, ¿cuántas personas se dicen hijos de Dios allá afuera y no conocen absolutamente nada o conocen cualquier cosita de las cosas de Dios? Entonces ahorita muchas personas piensan, creen o se imaginan que andan bien con Dios, pero si no tenemos una relación personal, si no hemos aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo, si no andamos en sus cosas o buscándole, ¿cómo vamos a aprender de Dios? ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Fíjate, un versículo más, ahí mismo en Isaías 5, 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay personas así, hermanos. Sí, ¿verdad? Se creen sabios a sus propios ojos y son prudentes, pero nada más delante de sí mismos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Los estándares de cada uno de nosotros aquí nos pueden cegar o nos pueden decir que este camino es bueno, pero no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Recuerdo Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando vino la hambruna? No se acordó del Señor. Y él fue sabio en sus propios ojos y fue prudente delante de sí mismo, según él. Aguas, hermano, le pasó a un hijo de Dios del Antiguo Testamento, le pasó a Abraham. Puede que a usted, puede que a mí nos pueda suceder. Ay, aguas, ¿verdad? Dice enseguida, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. En aquellos tiempos, hermano, desde aquellos tiempos, fíjate, los tiempos de Isaías, se batallaba para conseguir agua y obviamente en las reuniones era válido beber vino. Pero ¿qué sucede cuando se bebe vino sin control? Viene la euforia y vienen un sinfín de cosas que no son gratas y obviamente que no le van a convenir a usted ni a los que están alrededor del que está bebiendo vino.
Entonces, tristemente, después en otras porciones de la palabra de Dios vemos que también pasaba lo mismo. En las mismas reuniones eh, abusaban del vino y ya se convertía aquello en una fiesta tremenda. ¿Y dónde quedaba entonces la gloria y la honra y la devoción a Dios? Por otro lado, dice en el versículo 23 ahí mismo de Isaías, los que justifican al impío mediante cohecho y el justo y al justo quitan su derecho. ¿Se da esto el día de hoy en la actualidad en el mundo? ¿Cuántas personas inocentes están recluidas? ¿Por qué? Porque ahí ya hubo un complot, porque ahí ya hubo algo, intereses personales, hubo dinero, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas personas justas están sin derecho a salir, hermanos? O en problemadas. Y esto lo podemos ver en muchas áreas de nuestra vida, en muchos trabajos también. De repente no toman en cuenta tal vez tus habilidades, no toman en cuenta tu antigüedad, etcétera, etcétera. Y de repente llega un amigo, un gran compadre y le dan el puesto. Entonces hay muchas cosas que están pasando en la actualidad, hermano, pero ya estaban plasmadas en la palabra de Dios desde hace mucho tiempo y esto nos puede servir a usted y a mí. ¿Para qué? Para tener cuidado y para saber cómo está el mundo. Entonces necesitamos estar listos y apercibidos. Estamos viviendo tiempos les iba a decir, tiempos difíciles. Muchos de nosotros estamos siendo formados por un sistema educativo. Obviamente esto está armado por el mundo y influyen las modas, influyen los estereotipos, influyen nuestras experiencias, influye lo que me gusta, mis emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un sinfín también de ocurrencias. Fíjate, encontré en internet una persona de nombre Hewell Chupin de Carolina del Norte y ella siempre soñó desde muy pequeña, desde que tenía alrededor de 6 años, con estar ciega. Cuando yo lo leí me quedé impactado, dije, estoy leyendo bien, o sea, ¿de qué se trata esto? Entonces muchas veces usted y yo hacemos lo que consideramos correcto a nuestros intereses, a nuestras necesidades, a nuestras emociones, no importa qué tan bien o qué tan loco o qué tan centrado estés. Entonces necesitamos tener cuidado. Fíjate, esta mujer desde pequeña, obviamente esto nos muestra que estaba completamente alejada de las cosas de Dios. Había problemas, yo creo que todo el mundo tenemos problemas. Te comento rápidamente, el mundo, desde que entró el pecado al mundo, todo colapsó, todo está adulterado. Usted va a batallar, inclusive con su propia mente, inclusive con sus emociones, con lo que usted quiere, con lo que usted no quiere. Un día queremos una cosa, otro día queremos otra. Bueno, cierro ahí el paréntesis. Esta mujer desde pequeña traía ese problema, obviamente era un trastorno, obviamente mental, pero no supo canalizarlo, no supo acudir con los profesionales y obviamente no vemos por ningún lado que haya buscado ayuda espiritual tampoco. Fue con gentes profesionales, obviamente del mundo, pero estas personas estaban en el mundo. Y tristemente las personas del mundo te van a ofrecer lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrade, lo que tú quieras. Y estoy hablando de cualquier área de tu vida. Puede ser económico, puede ser de salud, puede ser parejas sexuales, lo que tú quieras. Y todo eso hay que analizarlo, filtrarlo con la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Finalmente esta mujer encontró un terapeuta y ese terapeuta la entendió a esta mujer, supo de sus necesidades, supo que estaba sufriendo mucho, que no era feliz y le ayudó a poner ácido en sus ojos, en sus córneas. Duraron alrededor de 2 o 3 horas para que le hiciera bien el efecto y luego la llevaron a urgencias y en urgencias hicieron lo posible por salvarle sus córneas. Una tristemente la perdió y con el otro veía un poquito y todavía hizo el berrinche de su vida porque veía. Esta mujer aprendió a leer braille desde antes de quedarse ciega. Fíjate nada más hasta dónde está la maldad dentro de nosotros. Esta mujer jugaba a ser ciega, se ponía lentes, cerraba los ojos y andaba con un bastón por todos lados. Entonces me quedé yo impactado, dije, ¿hasta dónde está todo esto, la maldad en el mundo? Y yo le aseguro que ella ni cuenta se dio, pues que era Satanás usando sus artilegios, usando su manera de actuar.
Y yo le quiero preguntar, ¿esto va contra lo que quiere Dios para nuestra vida o va en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida? Entonces ya está todo distorsionado ahorita en el mundo, en cualquier área de nuestra vida, repito, necesitamos tener cuidado. Le decía yo a mi esposa en alguna ocasión, nos tocó ir a terapia, así, porque de repente el hermano Juan Carlos dice azul y la hermana Martita dice rojo. Y luego el terapeuta cristiano nos dice, a ver, ¿qué dice aquí? Y no recuerdo en qué porción de la Biblia dice, quítese de vosotros todo enojo, toda amargura. Me dice, ¿qué dice aquí, Juan Carlos? Pues, quítese de vosotros todo enojo, amargura. ¿Y qué estás haciendo? Pecando. Y luego le dicen lo mismo a la hermana Martita. ¿Qué dice aquí, hermana Martita? Quítese de vosotros amargura y enojo. ¿Y qué estás haciendo tú? Pecando. Entonces, a veces, hermano, es necesario que alguien venga y me dé una sacudida para recordar que soy un hijo de Dios, para recordar mi identidad y no estar haciendo lo que a mí me guste, lo que a mí me plaza, lo que a mí me convenga. ¿Es cierto esto, hermanos? Entonces necesitamos tener cuidado. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos nos cambia la vida. En un abrir y cerrar de ojos vamos a andar haciendo cada desfachatez, vamos a andar haciendo cada cosa loca como esta pobre mujer. Después de creo que 4 o 5 meses perdió completamente la vista y ella anda ahí feliz, cegada por el enemigo y cegada físicamente también. Entonces necesitamos usted y yo tener mucho cuidado porque de repente somos bien buenos para usted y yo definir qué está correcto y qué está incorrecto. Usted y yo somos bien buenos para decidir cuáles son mis intereses y cuáles son mis necesidades. Entonces necesitamos tomar en cuenta la palabra de Dios, porque cuando usted y yo actuamos a nuestra conveniencia o de manera personal, vamos a impedir nuestra relación con Dios, vamos a truncarla y vamos a mochar muchas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones se perdió esta mujer al momento de quitarse la vista? Pues, ¿sí me explico, hermanos? Pero hágala entender. Y tristemente ese terapeuta, en lugar de convencerla, en lugar de buscar, no sé, ayuda, era una situación atípica. Yo lo platico, lo leí, me quedé impactado. Y cómo esa persona, en lugar de ver cómo ayudarle, pero de manera positiva, ¿no? Le ayudó a cumplir su objetivo. Aguas, porque a veces usted y yo, en cualquier situación de nuestra vida, podemos estar haciendo lo mismo y estar yendo en contra de la palabra de Dios. Fíjate nada más lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Juan 3:24, es la misma epístola. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Qué significa esto? El que guarda sus mandamientos. ¿Qué quiere decir? No que los va a agarrar la Biblia y la va a guardar en un cajón. No, no, eso no es. Dice, el que obedece los versículos o la palabra de Dios o lo que es correcto a los ojos de Dios o lo que le agrada a Dios. Pero para poder usted y yo obedecer a Dios o guardar sus mandamientos necesitamos conocerlo. ¿Es cierto esto? Necesitamos saber quién es, qué hizo, cuáles eran sus planes, qué fue de su vida, qué hizo en X momento de su vida, por qué lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente allá afuera nada más por decir, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Te dan el estribillo, ni le conoce. Mucha gente allá afuera hace muchas cosas encomendándose a Dios. Y fíjate lo hermoso de ese Dios maravilloso que alabábamos ahorita, que le cantábamos. El Señor tiene una gracia y misericordia infinita. Él nos bendice a todos los que estamos aquí. La mayoría somos hijos de Dios. Y los que vienen por primera o segunda vez, que aún no han tomado una decisión, conózcale. Siga profundizando, no deje de asistir. Y mucha gente allá afuera, el Señor también le bendice. Amén, hermanos. Hay vecinos que yo tengo que en su vida han tocado una iglesia, he platicado yo con ellos y tienen una casota bien chidota y tienen un carro bien chidote. Entonces digo yo, la mano poderosa del Señor que está con ellos, pero la gente se va con la finta. No sé si me estoy explicando, hermanos. Dios bendice a todo mundo. Dios hace que el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre todas. A todo mundo le da de comer. Amén, hermanos. Entonces, gente
impía o gente que no conoce de Dios, Dios también tiene cuidado de ella. Amén, hermanos. Pero esa es gracia y eso es misericordia, que es importante que usted y yo también profundicemos en esos términos para que valoremos lo que Dios hace en nuestras vidas, para que valoremos lo que Dios nos da sin merecerlo. Amén, hermanos. Entonces necesitamos, usted y yo, entender lo que dice este versículo. El que guarda sus mandamientos, el que obedece a Dios, el que es un hijo de Dios, cuando usted se identifica con su identidad que pertenece a Dios, vamos a obedecerlo, vamos a estar en comunión permanente con Dios, vamos a tener esa relación con Dios personal. Y fíjate lo que dice ese versículo, y Dios está en él. Te recuerdo, Dios a través del Espíritu Santo vive dentro de mí, vive dentro de cada uno de ustedes. Es Dios mismo, es Jesús, es el Espíritu Santo, es la Trinidad que está dentro de nosotros. Y dice después de la mitad del versículo, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando le damos chance de trabajar a Dios dentro de nosotros, al Espíritu Santo, hermano, cuando Él aparece en nuestra vida, cuando tomamos decisiones acorde a la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a dar cuenta, se nos va a notar, es un hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero necesitamos estarnos nutriendo, pero necesitamos comportarnos como hijos de Dios, creernos la que somos hijos de Dios. Dice el siguiente versículo, volviendo a la epístola de Juan, primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En la actualidad, hermano, en la actualidad, amigos, hay muchas necesidades de todo tipo allá afuera. Hay necesidades económicas, es más, también incluyendo aquí adentro. Hay necesidades económicas, hay necesidades de salud, hay vicios y hay muchos falsos maestros que predican la prosperidad, la sanación, la liberación de vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, no estoy diciendo que esto no exista, sí existe. Dios nos puede liberar de cualquier situación. Puede mejorar tu vida, puede mejorar tu salud, tu economía, vicios de cualquier índole, pero se nos olvida que el evangelio de la verdad, se nos olvida que la sana doctrina es lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. Él vino a morir por usted y por mí para darme vida eterna. Algún día usted y yo nos vamos a ir de este mundo, sea cristiano o no sea cristiano, sea creyente o no sea creyente. Se va a ir usted y me voy a ir yo. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, tristemente, mucha gente, según la necesidad que tenga, van y buscan a lo mejor la sanación. Están enfermos, buscan la sanación, tienen algún tipo de vicio, van y buscan que les quite el vicio, prosperidad. Todo el mundo de repente batallamos con los recibos del agua de la luz. Si les ha pasado, nada más a mí me pasa, hermanos. Entonces, hermano, estos profetas, estos falsos maestros, hablan de endulzarle, en este caso a las personas o a los creyentes, entre comillas, sus necesidades, y es ahí donde nacen infinidad de sectas, infinidad de doctrinas raras y extrañas, para no ponerle otro término. Por eso necesitamos usted y yo estar listos y apercibidos. Fíjese, usted y yo obviamente tenemos intereses, tenemos necesidades, tenemos una vida y una personalidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 34 y 35, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tan involucrado estamos usted y yo con Dios? ¿Qué tan involucrado estamos usted y yo buscando de manera ferviente las cosas de Dios? ¿Cuál es su primer pensamiento en la mañana? ¿Cuál es su último pensamiento al final del día? Entonces necesitamos estarnos empapando de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor venga a cada uno de nosotros y nos ayude a crecer en su bendita palabra, en su conocimiento, nos dé sabiduría de arriba, con la única finalidad de tener un mejor entendimiento y una relación personal día a día más fortalecida en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fíjate, nos dice Mateo 12, 34 y 35. Dice el versículo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno
siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo nos estamos nutriendo usted y yo, hermano? ¿Nos está ganando el mundo, el trabajo? ¿Nos está ganando los amigos? ¿Nos está ganando lo externo a las cosas de Dios? ¿O realmente nos estamos nutriendo de la palabra de Dios, de la sana doctrina? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Fíjate, todo esto me lleva a lo mismo, mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué pasa cuando se te atraviesa un carro? ¿Cómo reaccionas o cómo reaccionamos, hermanos? ¿Lo correteamos o no lo correteamos? ¿O le decimos, Dios te bendiga? ¿Sí le ha pasado o nada más a mí me pasa, hermanos? La palabra de Dios es la única que nos puede estar filtrando día con día. Necesitamos estar diariamente tomando esas vitaminas espirituales. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a estar fallando y vamos a estar estancados en ese bache espiritual. Y la idea es de que usted y yo caminemos y cada día estemos más agarrados de la mano de Dios. Amén, hermanos. Esto no significa que usted no vaya a tener problemas día con día, al contrario, tal vez se le va a complicar. ¿Por qué? Porque usted va a tener que tomar decisiones con su identidad de hijo de Dios o con su identidad naturalita. ¿Sí me estoy entendiendo, hermanos? Usted va a poder responder como un hijo de Dios o como un hijo de la calle. Aguas. ¿Cómo respondemos? Entonces, necesitamos tener cuidado. Nadie puede dar lo que no tiene. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dependiendo de cómo se esté nutriendo, ahí va usted a estar respondiendo o va a tener consecuencias si actúa mal o va a tener eh, respuestas adecuadas como un hijo de Dios. Fíjate lo que nos dice el siguiente versículo en 1 de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. Una vez más me recuerda Juan mi identidad. Una vez más me recuerda Juan que soy un hijo de Dios. ¿Quién soy? Nosotros somos de Dios. Yo ya le pertenezco a Dios. Usted, si ya tomó la decisión por el Señor Jesucristo de aceptarlo como suficiente Salvador, es un hijo de Dios. Y ahí me dice enseguida, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Fíjate, la palabra de Dios es la que nos va a estar alimentando, la palabra de Dios es la que me va a decir, en esto estoy bien, en esto como que no estás bien, y esto tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. No es yo, no soy yo el que te va a convencer de lo que tengas que hacer, no es el pastor. No es ninguno de los predicadores que vengan a estarte diciendo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es la palabra de Dios la que te va a redarguir. Es la palabra de Dios la que te va a convencer. Es la palabra de Dios el que te va a decir qué es lo correcto y lo incorrecto. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Fíjate bien lo que dice Hebreos 4:12. Busquen por ahí Hebreos 4:12, márquenlo, apúntenlo, para que se lo lleven de tarea, hermanos, porque a lo mejor hay otros cuadernos la próxima semana, ¿no, pastor? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Únicamente la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nada más la palabra de Dios te va a decir en qué estás bien y en qué estás mal, qué es lo que tienes que hacer, ¿para qué? Para que ya no estés pecando. ¿Qué es lo que tienes que hacer para hacerlo correcto, para hacerlo agradable ante los ojos de Dios? Dice la misma escritura, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pedírsela a Dios y te la va a dar o me la va a dar en abundancia. Entonces tenemos usted y yo ahí hermosas promesas
para que su vida de aquí en adelante cambie, para que su vida de aquí en adelante prospere, pero necesitamos apropiarnos de esos versículos, necesitamos creérnosla. Soy un hijo de Dios. Necesitamos recordar la identidad que usted tiene, la identidad que yo tengo. Esto me habló fuertemente a mi vida, hermanos. ¿Por qué? Porque de repente llegan a mi vida detalles de cualquier índole y se me olvida que soy un hijo de Dios. Se me olvida que Dios ya me apartó para Él. Se me olvida que yo ya soy del equipo de Él y necesito estar orando, necesito estar alabándole, necesito estar cantando, necesito involucrarme con las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que el chancla no venga y me llene de humo la cabeza. No sé si a ustedes les ha pasado, nada más a mí me pasa, hermanos. Entonces necesitamos estar trabajando en ello. Necesitamos recordar mi identidad, necesita recordar que usted es un hijo de Dios, que yo soy un hijo de Dios, y un hijo de Dios debe de caer y levantarse, de caer y levantarse. La gracia, la misericordia y el amor de Dios ahí están, independientemente de tu error, independientemente de tu descalabro, independientemente de cualquier situación que le ofenda al Señor, Dios te va a decir, ven. Él no hace lo que usted y yo hacemos, ya no quiero ir al templo. Él no hace lo que usted y yo hacemos, ya me enojé. Él no hace lo que usted y yo hacemos, esa es la gracia, esa es la misericordia, ese es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ya casi acabamos. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y esta es otra característica de mi identidad. Esta es otra característica de quién soy. Esta es una característica de tu identidad. Perdón por tutearte, hermano y amigo. Si usted es un hijo de Dios, necesitamos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Fíjate nada más de dónde viene. Y ese amor no es porque tú lo quieras tener dentro, es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y es una característica. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén, hermanos. Déjame te comento, hace un par de meses, de hecho, hoy se cumplen ya 2 meses que mi madre cambió de casa. Se fue con el Señor, allá está bien a gusto. Acá el que batalla soy yo. Pero no importa, algún día voy a estar allá con ella. Déjame te digo, ese día, precisamente hoy se cumplen 2 meses que estábamos en la funeraria, fue un día largo, pero Dios tuvo cuidado y tuvo un cuidado tremendo de mí en todos los aspectos, hermanos. Y ahí yo pude ver cuando estaba armando esta predicación, cómo el amor, donde dice, amados, amémonos unos a otros. Hubo evidencia del amor de Dios a través de mis hermanos, tremenda, pero hay 12 evidencias que te las quiero compartir, 2 testimonios. Estuve yo ahí atendiendo a hermanos y asuntos de la funeraria, y de repente entró una llamada y le digo a una de mis hijas, toma, contesta tú. Y contesta, y luego nomás escuchaba yo platicando con una persona, y luego escuchaba yo, no, ya comimos nosotros. Ok. No, él no ha comido. Y luego yo, sí que. Y seguía, y al ratito llega una de las hermanas y me trae comida, hermanos. Entonces me quedé yo, wow. Fíjate nada más el cuidado en una acción tan pequeña, tan básica que a veces no tomamos en cuenta. Entonces me dijo Dios, ¿tú cuándo has hecho eso? Y yo, Señor, sí es cierto. Entonces Dios me demuestra el amor, o esta hermana me demostró su amor, o el amor que tiene por Dios para conmigo al llevarme comida, hermanos. Entonces agarro yo mi comida y me voy a mi carro, ya traía yo una sodita, ahí mismo en el estacionamiento, prendo el aire y estoy comiendo. Y de repente estoy yo ahí bien concentrado con la comida, y de repente veo una silueta por un lado, y yo dije, ese era el jardinero de aquí de la funeraria. Este sí voy a decir el nombre. No, era el hermano Tello. Y ya le bajo el vidrio y ya vio que estaba yo bien enojado con la comida. Y lo que me agradó, hermanos, estuvo ahí 20, 30 segundos, andaba trabajando, se dio el tiempo
¿Para qué? Para desconectarse de sus actividades o hizo la ruta por ahí. No sé qué tan retirado iba o venía, pero fue agradable que estuvo ahí esos 15, 20 segundos. Casi se me enfrió el burrito, ni le iba a bajar el vidrio, no, no es cierto. Entonces a lo que voy, hermano, ¿cuántas veces nosotros sí tenemos una vida ocupada, una agenda ocupada, tal vez trabajo, tal vez familia, tal vez escuela, lo que tú quieras, hermano? Pero a eso se refiere este versículo. Amados, amémonos unos a otros. Cualquiera puede bendecir a otro hermano. Dios te bendiga, hermano. Wow, demostramos amor. Amén. Cualquiera le puede decir a otro hermano, hermano, voy a estar orando por tus peticiones. Los miércoles que vinimos, estuvimos orando unos por otros. Qué padre. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos y pongamos un paso más allá de lo que hacemos normalmente. Sentir o cobijar al hermano que está necesitado de amor, sentir o apoyar al hermano que necesita algo de ti, que se sienta amado. Ahí lo dice, amados, amémonos unos a otros. Y ahí caben un sinfín de cosas, hermano. Porque, por ejemplo, en esta iglesia tenemos un área donde se hacen despensas. Si tú ya has contribuido, te exhorto a que lo sigas haciendo. Si no has contribuido, si no sabes ni qué rollo, puede ser una buena oportunidad de qué, de la próxima semana, traerte a lo mejor atún, traerte unos camarones, no, no es cierto. Traer atún, traer algo embolsado. ¿Sí me explico, hermano? Necesitamos demostrarle a Dios que estamos obedeciendo y necesitamos demostrarle a nuestros hermanos que les amamos. Esas despensas se siguen repartiendo. A lo mejor te has dado cuenta, a lo mejor no te has dado cuenta. Hoy puede ser un buen día, ¿para qué? Para que esa despensa se duplique. Amén, hermanos. Entonces, fíjate, es una característica de mi identidad, es una característica de quién soy yo cuando yo pongo en práctica sus enseñanzas. Amados, amémonos unos a otros. Entonces, tarde o temprano vamos a tener otro funeral. ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué? Para abrazar a aquel hermano, a aquella hermana. Te lo dejo de tarea. Dios me habló fuerte, tengo yo que también practicarlo. Y esto lo digo por mí, no lo digo por los demás hermanos, que no te incomoden, no. Pero es un hermoso ejemplo que Dios me abrió los ojos y me dijo, mira, mira, ahí está mi amor reflejado a ti y tú necesitas hacer lo mismo. Refleja el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto no lo vas a hacer porque tú seas buena onda, porque quieras quedar bien con los demás. No, esto es nacido de Dios por medio del Espíritu Santo y Él te va a decir qué hacer y te va a poner hasta las palabras. De repente nos dan miedo, incertidumbre o temor ir a un funeral, porque ¿qué les voy a decir? No, es Dios. El que tiene a Dios dentro, el Espíritu Santo te va a decir qué decir y qué no decir así. Hubo hermanos que llegaron y nomás me dieron un abrazo y un apretón de manos. Mira, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque los vi. Hubo hermanos que no pudieron estar, hermanas que no pudieron estar, pero yo sé que en sus oraciones estuve yo al pendiente. Estuvieron ellos al pendiente de mí. Amén, hermanos. Entonces, ese es un hermoso ejemplo. Ya casi terminamos, hermano. No te me desesperes. Yo también ya traigo hambre. Dice el siguiente versículo, hermanos, 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjate, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermano, cuando nada más venimos en calidad de bulto, te lo digo porque hace 15 años yo venía en calidad de bulto y yo decía, sí, cómo no, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y vino y me transformó, amén, hermanos. Por pura gracia de Él estoy yo el día de hoy aquí, misericordia y su amor. Entonces esto es una característica de un no hijo de Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces cuando yo venía y le sacaba la garra, a lo mejor a mi hermano, o a lo mejor al David, ojalá y no veas esta predicación, hermano, ¿qué es lo que pasaba? No era un hijo de Dios. Yo tenía el espíritu del chanclas, yo era uno más del montón. A veces yo también decía, Dios te bendiga, pero lo decía de los dientes para afuera. Entonces, cuando yo realmente conozco a Dios, cuando me empiezo a empapar, cuando empiezo a ser obediente, cuando empiezo a conocer de Dios, de la sana doctrina, vienen cambios profundos a mi vida, vienen bendiciones. Déjame te digo y te presumo, la palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos todas las bendiciones espirituales del mundo. Amén, hermano. Todas las bendiciones espirituales. Y no solo eso, Dios es tan bueno que nos da bendiciones materiales a todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué mejor que ser obedientes
Y aguas, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Yo las primeras veces que venía quería salir corriendo, gracias a Dios que no lo hice. ¿Por qué? Porque no entendía. ¿Por qué? Porque traía hambre. ¿Por qué? Porque yo decía, está loco. Y toma, la que me topo con este versículo, y era para mí mismo de aquel Juan Carlos de hace 15 años. Entonces, aguas, hermanos. Si tú estás incómodo, aguas, amigos. Si estás incómodo, aguas. Revísate en la noche en ese espejo espiritual. Dile, Señor, ¿quién soy? ¿Si soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios? El que ama es un hijo de Dios. El que perdona es un hijo de Dios. Involucra muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dice 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjate nada más, el ejemplo del Señor Jesucristo es nuestro ejemplo o nuestro magno ejemplo. ¿Por qué? Porque Jesús mostró el amor no nada más de palabra, no nada más vino a bendecir a las personas, no nada más vino a enseñarles. El Señor Jesucristo vino de manera física y Él fue expuesto en aquella cruz sin deberla, sin temerla. Él no había pecado. Él vino y murió por mí, con todos mis errores, aunque yo venía y me sentaba ahí donde está Chío y me escuchaba. Ándele, Juan Carlos. Me convenció con su palabra, con su escritura. Pero fue necesario que yo hiciera algo, venir domingo a domingo. Venir domingo a domingo. Y no solo eso, ya después Dios puso en mi corazón conocerle y me metí a estudiar, etcétera, etcétera. Todavía sigo batallando con mi carne, soy muy necio. Soy muy testarudo, soy muy terco. Pero el Señor no se fija en eso, el Señor se fija en todo lo contrario y me da una oportunidad. Y ahí te va otra oportunidad, Juan Carlos, y ahí te va otra oportunidad. ¿Sabe qué? Dios todos los días hace lo mismo con todos y cada uno de nosotros. ¿Es cierto esto? Todos los días le da una nueva oportunidad a cada uno de ustedes, o dos, o tres. Todos los días le da una nueva oportunidad a esta fila. Una, dos o tres. Amén, hermanos. No estén enojados, no me vayan a dejar de hablar. Hermanos, Dios todos los días le da una, dos o tres oportunidades. De usted depende agarrarle de la mano, de usted depende que encuentre esa identidad de ser hijos de Dios, de ser obedientes y de estar tratando de caminar en lo que dice la Escritura, no en lo que yo digo, no en lo que yo me imagino, no en lo que yo quiero, porque somos bien buenos para eso. Entonces la palabra de Dios me está diciendo en este versículo que el Señor Jesucristo vino hace más de 2000 años y Él nos demostró ese amor en aquella cruz. ¿Qué ha de haber sentido, hermanos, cuando estaba en aquella cruz a punto de morir? ¿Era agradable? ¿Qué le gritaba a las personas? ¡Suéltenlo! ¡Es inocente! No le gritaban, mátenlo, crucifíquenlo. Él estuvo ahí desgastado, cansado, deshidratado, y luego escuchando esa multitud enardecida. Dios escogió al Señor Jesucristo para ese plan perfecto. Qué bueno que no escogió otra persona, qué bueno que no me dijo, órale Juan Carlos, yo los hago vapor a todos, órale. Entonces, todos los días usted y yo, hermanos, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque usted y yo tomamos decisiones en base a mis emociones, en base a mis intereses, en base a cómo yo me siento, y muchas veces nos vamos a brincar la palabra de Dios. ¿Sí les ha pasado o nada más a mí me pasa? Entonces necesitamos tener cuidado, así como el Señor fue obediente, se sujetó, se sometió a aquel terrible sacrificio, pero lo hizo por amor. Aquellas personas de aquellos tiempos o de toda la humanidad hasta nuestros días, y hay mucha gente allá afuera que no ha escuchado este mensaje o que no lo ha entendido. Usted y yo necesitamos estar compartiendo lo poquito, lo mucho que sabemos para que esas personas, Dios tenga misericordia, Dios ablande sus corazones, sus oídos, y ellos puedan entender y algún día a lo mejor verlos en esta congregación o en alguna otra. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ¿cuál sería la conclusión de esta mañana tarde? No, ya tarde. Vamos a ver, conclusión, mi identidad. Ahí lo puse como pregunta y lo puse como exclamación. ¿Soy un hijo de Dios o soy un hijo de Dios? No me la conteste, se la va a llevar de tarea. Repito, número 1, ¿soy un hijo de Dios
o soy un hijo de Dios? Usted elija, usted analice esta noche ahí en ese espejo espiritual. Pregúntele a Dios, hey, ¿si soy un hijo de Dios o soy un hijo de Dios? Número 2, necesitamos fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios. Necesito fortalecer mi identidad. ¿Cómo es esto? Las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica. Necesitamos estar día a día, a cada rato, hermanos, si es necesario, estar recordando qué hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. Necesitamos estar meditando en la palabra de Dios, devocionales, necesitamos estar en sintonía, necesitamos versículos, necesitamos alabanzas, hermano. Ser agradecidos, amén, hermanos. Y número 3, ya casi acabamos. Conocer diariamente al Rey de Gloria. Todos los días usted y yo podemos buscar a Dios, podemos buscar a Jesús, amén, hermanos. Búsquelo, platique con Él, alábelo, glorifíquelo, cántele, y necesitamos ser agradecidos. Fíjate, qué interesante, cuando andamos en el mundo, hermano, cuando todo sale bien, traemos una sonrisota bien preciosa, ¿verdad? Y en los agradecimientos que dice mi hermano, ¿quién está agradecido? Y casi brincamos, yo, porque hizo esto Dios en mi vida. ¿Y qué pasa cuando no va todo bien? ¿Le damos las gracias al Señor o nos callamos? Si le ha pasado, nada más a mí me pasa. Dios tiene control de absolutamente todo, amén, hermanos. Y Él permite ciertas situaciones en su vida con la finalidad de ¿qué? De moldearnos, con la finalidad de madurarnos, con la finalidad de corregir aquello con lo que estamos batallando. Pero a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta batallar. Y es más fácil echarle la culpa al de enseguida, ¿va? Entonces necesitamos estarlo conociendo para que la misma palabra de Dios venga y me acomode las ideas, venga y me enseñe aquella situación, aquella adversidad por la que estoy pasando, qué es lo que tengo que aprender. Así de sencillo. Amén. Los demás bien calladitos, ¿verdad? Y número 4, amémonos unos a otros, busquemos la manera de llevar a la práctica ese amor. Ya vimos ejemplos, amén, hermanos. Hay infinidad de ejemplos. Podemos venir a limpiar la iglesia, vamos a tener eventos con los gringos, puede venir a apoyar. No necesitamos que sea especialista o que tenga un diplomado en limpieza con máquinas de pulir. No, ¿verdad que no, pastor? Ni que sea experto en poner chirroc tampoco. No, nomás necesitamos reunirnos y que Dios nos diga qué tenemos que hacer para servirle al Señor y que se vea el amor en equipo, que se vea el amor que nos tenemos unos con otros. Amén, hermanos. Los voy a invitar a que cierre sus ojos para darle gracias a nuestro Padre bendito. Precioso Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor, por lo que tú nos enseñas cada día, a cada momento. Gracias te doy por esta congregación, por este rebaño, por las personas que el día de hoy vinieron a acompañarnos, Señor. Que tú les hables a su corazón para que vengan a buscarte a ti, Señor. Te pido que bendigas, edifiques a cada persona, a cada hermano que el día de hoy estuvo aquí, que pongas en nuestro corazón seguir conociéndote, seguir creciendo, que podamos cada domingo traer cada quien nuestra Biblia, Señor, cada quien nuestro cuaderno para esas enseñanzas, apuntarlas, Señor, y que se graben no nada más en el cuaderno, sino en nuestro corazón. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, Señor, para demostrarnos ese amor que te tenemos a ti, a través de nuestros hermanos, a través de las personas las personas con las que diariamente platicamos, y ayúdanos a que nuestra identidad, a que los que nos decimos hijos de Dios se nos note, Señor, que digan, mira, ese es un hijo de Dios, mira, ese es diferente, ella es diferente, ellos son hijos de Dios. Ayúdanos a que esta identidad se nos quede como un tatuaje en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Gracias te doy en Cristo Jesús, amén y amén. Levántese, hermano, vamos a cantar. Sí. Me envuelves hoy con una canción
melodía de tu amor y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados y de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo soy
Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Oh Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, nuestro Padre serás. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, bendito seas tú, oh Jehová.